Todos saben que la hija de los Ramírez es un jinx. Vive siempre en una finca llena de talismanes y no habla con nadie. Quizás ya está loca o idiota. María, han venido de la familia Ramírez. ¿Por qué se ríen? Estas son mis semillas. Y esto es el regalo para mi madre. Hierba vital. Yo la cultivo para el corazón. En la ciudad central ni siquiera se consigue. María es muy atenta. Tía Felicia, es la primera vez que veo a mi madre. ¿Crees que me querrá? Si no te quiere, regresa. Absurdo. En el mundo, ¿qué madre no ama a sus hijos? ¿Verdad? ¿No le das la caja a María? Gracias, Carlos. ¿Solo 2 meses? ¿Por qué eres tan alto ahora? Entonces, Niños y niñas separados. Si quieres hablar, espera a aprobar las 3 pruebas y luego ve a la casa Ramírez. ¿Eres mi hermana? ¿Por qué estás así? Oye, campesina, te pregunto, ¿qué sabes hacer? Cultivar flores. Cultivar flores. Eso es para sirvientes. ¿Los clásicos? ¿Artes finas? ¿Costumbres? ¿Al menos eso sabes? No. No sabes nada. ¿Cómo vas a casarte con Alejandro? ¿Cómo complacerás a los Torres? Aunque no sepa nada, no debes pegarme. ¡Te pego! ¡Para! ¡No la toques! ¿Olvidaste? Es un jinx. Madre, ¿no dijo el observatorio que el jinx es solo un mito? ¿Por qué lo crees? Es un jinx. Las flores murieron. Horrible. ¿Cómo no creerlo? Tía Felicia, si madre no me quiere, ¿para qué me trajeron? Para que sustituyas a Isa y te cases con el inválido Alejandro. La familia Ramírez luchó por este matrimonio. Lástima que el elegido esté herido y envenenado y no pueda caminar. Y no vivirá mucho. Este matrimonio no se puede negar. Pero Isa fue vista por Príncipe Andrés. Después de pensarlo, recurrí a ti. María, solo te pregunto una cosa. ¿Quieres casarte con Alejandro? Yo. Tía Felicia, llegó la casa Torres. La señora te pide que ayudes a Isa a arreglarse. No avergüences a la familia. Me siento como un pavo real. ¿Realmente funcionará? Sí funcionará. Si no te quieren y quieren romperlo, no tendrás que casarte con ese enfermo. Si rompen el compromiso, o me casaré a la ligera, o me encerrarán de nuevo. No quiero volver. Si Alejandro me casara y luego me soltara, tendría la libertad que quiero. Esta es la hija legítima de los Ramírez. Quitarse el peinado en público. Es una campesina grosera, pero es muy fuerte. Consideren, para cuidar a Alejandro. ¡Absurdo! Madre, doña Ramírez. ¿Puedo hablar con María? ¿Hablar un momento? ¿Y tú eres quién? Estás muy bien. Así que eres Alejandro Torres. Oí que te lastimaste y no puedes caminar. No soy muy habladora. Si digo algo mal, no te enojes. Solo estás diciendo la verdad. Ahora que me has visto, ¿todavía quieres casarte conmigo? ¿Y tú? ¿Estás realmente dispuesto a casarte conmigo? Debes saber que mi familia dicen que soy un azote. Si hubiera azotes en el mundo, enviarlos al enemigo ahorraría vidas de soldados.
Carlos dice lo mismo. ¿Carlos? ¿Quién es? Carlos es sobrino de tía Felicia. Ganó el examen provincial. Ahora está en Ciudad Central estudiando. Todos esperan que sea el campeón. Dejemos a los demás. ¿Tu pierna no se puede curar? No hay cura. Por más que lo intente, no pasará de 3 años. Así que ambos somos víctimas del destino. Aunque no soy como mi hermana, tan talentosa y bella, pero te apoyaré en todo. Solo pido que en el momento oportuno me dejes en libertad. Estoy diciendo esto para que me ayudes a salir de este infierno. Si nos casamos, yo me ocuparé de todo. ¿Quién te enseñó a coquetear? En plena luz del día. ¿Te atreves a pegarte a Alejandro? Tan necesitas su nombre. Somos prometidos. ¿Qué hay de malo en ser cariñosos? Él es tan talentoso y valiente. ¿Sabes cuánto he trabajado para merecerlo? Y ahora lo robas tú, la inútil. Una miserable como tú. ¿Por qué mereces esto? ¡Ridículo! ¿Me preguntas si lo merezco? ¿Yo busqué este compromiso? Azote. Eres un azote. Al nacer casi matas a mamá. Ahora quieres destrozarme. Entonces, ¿qué quieres que haga? Si no quieres casarte, mata a ti misma. Entonces, ¿merezco morir? Sí, si te mueres, el compromiso se anulará automáticamente. ¿Por qué no te mueres ya? ¡Isa, no hagas eso! María es tu hermana mayor. Si actúas así, podría arruinar tu boda con Andrés. Es la familia real. ¡Defiendes a la puta! Estás tan furiosa porque Alejandra aceptó el compromiso. Un maldito y un inválido. No creen que vivirán bien juntos. A Isa le duele. Casarse con Alejandro no la convence. Que él te case a ti le duele aún más. Mi corazón está en agonía. No sé qué hacer. Perdónala esta vez, ¿de acuerdo? Quería matarme. No la envenené. Eso ya es suficiente. ¿Y quieres que la perdone? María, Isa es mi hija biológica. Por todo este tiempo que fui a cuidarte a la finca, perdónala. Tía Felicia me ayudó. Asunto tan trivial. ¿Por qué lo recordaría? Tengo que prepararme. Tía Felicia. Regrese. Como aceptaste el matrimonio, cuida tu conducta. No esperamos que honres la familia. Solo recuerda esto. Obedece a tu esposo. Compartirá su destino. ¿Entiendes? Padre fue suave. Es tan tonta. ¿Cómo entenderá? Señor y doña, descansen. Lo recordaré. ¿Cómo me llamaste? Cortar lazos no es lo que quieren. Después de salir hoy, de ahora en adelante, todo queda en el pasado. Hoy salgo de la familia Ramírez. De ahora en adelante, nuestras cuentas están saldadas. La mocosa de una casa caída se atreve a adelantarse a una consorte real. Te peino para bendecirte y que tu matrimonio sea feliz. Sé que estás molesta. Fui caprichosa. No debí discutir contigo. Si no fuera por ti, cuando me encerraron, ya estaría arruinada. Es tu boda. ¿Por qué lloras? No tengo más que enseñarte. Solo una frase para ti. No te enojes por nada. El agua no corre primero, sino que fluye sin cesar.
Les pisaré la cara toda la vida. Quiero que cada vez que me vean se arrodillen y nunca más levanten la cabeza. Los novios van a la felicidad. El cielo los bendiga. Los espíritus los guíen. ¡Felicidades, general! ¡Felicidades, general! ¡Felicidades, general! Vamos a felicitar a los novios. Usaste toda tu reputación para esto. Es una boda. Reverencien al cielo y a la tierra. Reverencien a los mayores. Reverencien entre ustedes. El segundo señorito se desmayó. ¿Qué le sucede al segundo señorito? ¿Dejar entrar a un Jinx? En la casa todos. Quieren matar al segundo. No debí pedirle ayuda. Ya está. Una vez se recupere, me iré de aquí. ¿A dónde vas? Estás muy pálido. Te asusté. Es mi culpa. Estos días no descansé. No pude aguantar hasta el final. Te he lastimado. Puedes darme el divorcio. Irme a un templo a meditar. Estoy de acuerdo. Falta la última reverencia. Así se completa. Entonces, ¿tomamos el vino de unión? Ya veo. Me ayudaste para salvarme. Después de todo, soy un Jinx. No, no es así. Mi destino, antes de conocerte, ya estaba escrito. No importa cómo lo mires, no es tu culpa. Lo que dudaba era... Me preocupaba mi salud. No sabía si podía beber. Es hierba vital, fortalece el corazón. Yo bebo vino, tú tomas hierba. ¿Qué te parece? Este vino está muy rico. Lástima que no puedas beber. Podría preguntar, ¿de dónde sacaste la hierba vital? Yo la sembré. Pero, ¿no crece en el territorio del norte? ¿Cómo has...? Descansa. Mañana hay que saludar. ¿Qué saludo? ¿He aceptado a esa nuera? Que se quede de pie en la puerta. Este Alejandro es un caso. Ayer pidió la separación. ¿Por qué no aprovechar para divorciarse? Con su actitud inocente, parece un espíritu seductor que ha enredado a Alejandro. Hace mucho frío afuera. Me preocupa que don Alejandro no cuide su salud. ¿Qué? ¿Alejandro también está? No necesito. Don Alejandro, ¿por qué estás aquí? Como mamá no quiere verte, regresa a tu habitación. ¿Para qué esperar aquí? No te preocupes, no me siento mal. No sé si te he salvado o dañado.
Claro que me salvaste. Al nacer me abandonaron en el patio encantado. Luego volví a casa. Madre me llamaba maldita. Mi hermana creía que robé su amor, me odiaba. Todas querían que muriera. Entonces esperamos juntos. No. Doña María, entre. Mi suegra es muy amable. Pensé que por lo de ayer tendría mala opinión de mí. Doña Torres siempre es razonable. Don Alejandro es el malo. Se empeña en dolerla. Hace mucho frío. María ofreció el té. Debía acompañarla. De lo contrario, ¿habría cedido? Desde siempre, suegra y nuera se odian. Hay que arreglarlo. No hay razón para maltratar a una mujer. Si María se enferma de frío, ¿qué pasará? Don Alejandro, no me subestimes. Estoy delgada, pero mi salud es excelente. Don Alejandro, ¿siente el viento? ¿Estás cansada? No. Me temo que Madame Teresa me llame loca y descortés. Eso es prejuicio de la gente. ¡Carlos! Invité a Carlos para brindar con nosotros. La cena está en el patio. Más tarde, ustedes dos pueden charlar. Claro. En días así, la cazuela caliente es perfecta. Es casualidad. A Carlos le encanta la cazuela caliente. Sé que cortaste con la familia Ramírez. Quería sacarte de esa jaula con honor. Ahora, quiero preguntarte algo. María, ¿quieres volver conmigo? Ahora soy casada. Si regreso contigo ahora, ¿qué pasará con don Alejandro? Además, viniste a buscar un cargo. ¿Sigues en el Posada? No es tu casa. ¿No es incómodo? Tengo una casa que está vacía. Si Carlos no lo desea, puede vivir aquí. Para el examen, necesitas un profesor. Puedo recomendarte a mi profesor. ¿Qué te parece? No, de ninguna manera. Estoy pensando en María. Pocos la apoyan. Y yo estoy moribundo. En fin, con tu ayuda, estaré más tranquilo. La generosidad de don Alejandro está grabada en mi corazón. Somos familia, no es necesario. Don Alejandro, ¿qué te pasa? Don Alejandro. Don Alejandro. Don Alejandro. Solo es una intoxicación común. ¿Qué veneno es este? ¿Cómo puede doler tanto una intoxicación común? Doña María, don Alejandro está envenenado. El veneno está en sus huesos. En este año, solo pude aliviar el dolor. Para desintoxicarlo, no tengo idea. Pero claro, me dijo que no hay cura. No es imposible. Solo que hierbas crecen en el norte. Entonces, ¿por qué no buscar en el norte? Imposible. Además de la distancia. Entre los países hay guerra, es peligroso. Este año, todas las ideas ya las probamos. Incluso Alejandro ya perdió la esperanza. ¿Y si puedo cultivarlas? Por favor, dígame, ¿qué hierbas necesito? Esto. He cultivado hierba vital. Las demás, seguro que puedo... Hierba vital y flor de vida raíz dorada y hierba de brisa. Con estas 4 hierbas, don Alejandro se salvará. No te molestes. Don Alejandro. María. Te casé para darte libertad. Si te arrastro a mi abismo. Me ayudaste, ¿no?
No tengo talentos. Solo me gusta jardinería. Si puedo ayudarte, es nuestro destino. Eres perfecta como eres. No hagas esto por mí. ¿Quién dijo que es por ti? Es para demostrarme a mí. ¿Quién dice que no crecen hierbas del norte? Esto imita el clima del norte. Debería ser más fácil, que florezca. Tengo una finca al pie de la montaña. Ideal para cultivar hierbas. La finca es tuya. Madre, ella solo hizo promesas y le das la finca. Estás muy sesgada. Solo le di una finca y te molestas tanto. Si me alío con Andrés, ¿qué me importan ustedes? Alejandro es extraño. Está envenenado años y no muere. ¿Crees cómo podemos hacerle que prefiera morir? Usemos a Fernando y Gabriela, esos idiotas, para que Alejandro no descanse. Estos días has estado estudiando acupuntura con el doctor Lázaro. Por fin sales a relajarte. Más compras. Llevarás tantas cosas al festival y será incómodo. Yo planeo traer el festival a casa para que don Alejandro se divierta con nosotros. Cuñada, para ti. Es demasiado valioso. Siervos son siervos. Es solo un adorno. Ni los perros del palacio lo quieren. Segunda hija Ramírez. Cuando estés en el registro real, podrás presumir. Mi cuñada es doña María Torres. Eres solo una concubina. Por rango, deberías saludarla. ¿Quién te autorizó a hablarme así? ¿No sabes las reglas? No importa. Cuando te cases, habrá quienes te enseñen. No le hagas caso. Vamos a casa. Todavía hay que decorar. La hermana de Alejandro es realmente hermosa. Príncipe, puedes tomar a Lucía como concubina para torturar a Alejandro. Don Alejandro. ¿No fuiste con María al Festival de Luces? ¿Por qué regresaste tan pronto? ¿Sucedió algo con María? Isa dijo que te llevaría al festival. No saldré. ¡Vamos! ¡Ven, don Alejandro! Don Alejandro, mira, hay tantas luces hermosas. Es mi primer festival de luces. Quiero verlo contigo, don Alejandro. Me preguntaba por qué en el festival me mandaste traer regalos. Resulta que hay un mundo oculto. María, tú... Debo tanto a ti. Estaba bien y me heriste. Don Alejandro, ¿dónde está tu medicina? Buscaré al doctor Lázaro. Carlos, acompaña a Lucía. De acuerdo. Don Alejandro, ¿confías en mí? Sí. Aprendí acupuntura con el doctor Lázaro. ¿Puedo tratarte? No. Si algo sale mal, serás acusada de matar a tu esposo. Juntas vivimos, juntas morimos. No tengo miedo. No. María. Don Alejandro. Doctor Lázaro, está despierto. Ven rápido. Doña María, eres muy talentosa. Aunque la punción es inexperta, no te equivocaste en ningún punto. Salvaste la vida de don Alejandro.
Doctor, no la alabes. Es solo una tontería. Si algo me sucede y no salgo de esto, ella podría verse involucrada. Por eso, tienes que despertar, para que yo esté a salvo. ¿Está despierto, don Alejandro? Doña Torres lo llama para reunirse. Madre, si lo apruebas, nuestra casa Torres estará en la cima en poco tiempo. Andrés está en su apogeo. Todos quieren casarse con él para ascender en la vida. Esta riqueza se nos ofrece. ¿Por qué rechazarla? Escuchemos lo que dice Alejandro. Por la riqueza y el poder, sacrificar a tu propia hermana. ¿Cómo se atreve a decirlo? ¡Cállate! No tienes voz aquí. Alejandro, piensa en mí también. Si soy el marqués, pero solo un oficial bajo, ¿qué dirán de mí? Si mi futuro requiere pisotear a mi familia, no lo quiero. Don Fernando, entiéndelo. Andrés no toma a Lucía para alzar a la casa Torres. ¡Perfecto! ¡Eres grandioso! ¡Eres muy noble! ¿Olvidaste por culpa de quién caímos en la ruina? Si te hubieras rendido, Andrés, ¿estamos aquí? Estás a punto de morir y no quieres cuidar la casa. En resumen, no quieres que nosotros nos beneficiemos. Don Alejandro está en lo correcto. ¡Fuera de aquí! No hay discusión sobre Lucía. ¿Estás herida? Quiero que se case. ¡Y se casará! En 3 días, Andrés vendrá aquí. ¡Alerta! ¡Se intentó suicidar! ¡Se intentó suicidar! ¿Por qué tan tonta? Esto no está decidido. Si te pierdes, ¿qué hacemos nosotros? Cuñada, ¿crees que soy inútil? Eres muy valiente. Quieres cargar con todo sola. Sí. Don Fernando quiere que te cases, pero don Alejandro no está de acuerdo. Hay margen para negociar, ¿no crees? Lo sé. Muera 100 de mí. Andrés ni se inmutará. Y no sé qué hacer. Antes de que Andrés venga, podemos arreglar un compromiso para Lucía. Arreglar un compromiso. Y esa persona debería ser alguien que Andrés tema. Carlos. Están mirándose desde hace rato. ¿Para qué me trajeron aquí? Carlos, queremos que te comprometas con Lucía. No. Oh, yo... quiero decir... no soy digno de Lucía. Señor Carlos, no tema. Es solo un arreglo temporal. Cuando todo calme, romperemos el compromiso. No. Andrés y don Alejandro no se llevan. Él quiere a Lucía como concubina. La vida y la reputación de una mujer, ¿qué es más importante? En este asunto, solo quiero preguntarte, María, ¿tú estás segura que quieres que me comprometa con Lucía? Eres la mejor opción. Por favor, ayúdale. De acuerdo, lo haré. Este es mi anillo de compromiso. Por favor, guárdelo. María, escórtale a Lucía a su habitación. Sé que te gusta María. Solo odio que fui tarde. Ahora ella está contigo. Don Alejandro, ¿estás dispuesto a dejarla ir? Con María todo el tiempo. Es fácil enamorarse. ¿No crees? Este cuerpo destrozado, ¿qué futuro le puedo dar? Su Alteza, el cargo de ministro de Finanzas. Somos familia ahora. Este beneficio te lo daré. Entonces, si somos familia, Ya no hace falta. Señor Fernando, tu hermano mayor acaba de comprometer a tu hermana conmigo. Su Alteza Andrés, lamentablemente, Lucía ya está comprometida. Soy Carlos Suárez. Me enamoré de Lucía a primera vista. Ofrecí mi joya familiar como regalo. Ya le pedí la mano a Lucía. Eres el discípulo de Hugo. Alejandro Torres. Otra vez eres tú. Su Alteza Andrés quizás desprecia a Casa Torres,
Pero detrás de Carlos está el jefe de los literatos. Su Alteza debe reflexionar. No lo noté. Alejandro Torres, estás inútil y sigues con tus trucos. Aunque esté lisiado, no dejaré que mi hermana se case con un hombre indigno. Esta crisis ya pasó. Este compromiso falso, ¿hasta cuándo va a durar? Quizás, cuando muera, nadie atacará a Casa Torres y todo se resolverá. ¿Por qué hablar de muerte? Si pasa algo, lo resolvemos. No quiero hablar contigo. Lucía, vamos a quitar las malas hierbas. Solo quiero que se acostumbren a que moriré joven. Alejandro, ¿confías en que no se enoje contigo para herirla con la muerte, no? ¿Sabes qué? Si quieres ir en paz, lo mejor es ignorarla. ¿No es cierto? Don Alejandro, hice pasteles deliciosos. ¿Viene a probarlos? O quizás salgo y la hago irme. Es tan molesta. ¿Cómo pudiste entrar por ahí? Porque cerraste la puerta. Me vi obligada a trepar. Después que Talo se fue, te encerraste en la habitación. ¿Volvió el veneno? Estoy un poco mal, pero el doctor Lázaro ya me revisó. Cállate. Sé algo de medicina. Lo revisaré. Doctor, ¿el veneno de don Alejandro necesita las 4 hierbas para curarse? El veneno se cura por etapas. Con hierba vital y flor de vida podemos empezar a neutralizarlo. ¿Cuál es la probabilidad? No te preocupes por don Alejandro. Él no cuida su salud. Solo dígame la verdad. Basta, basta. Ustedes dos no quiero ofender a ninguno. Con hierba vital y flor de vida, protegemos el corazón de don Alejandro. Tengo un 30% de posibilidades de extraer el veneno y eliminarlo en un 70 o 80%. Esta es la flor de vida. Según mi juicio, en 7 días florecerá. María, estos días quiero estar solo. Enfócate en las plantas. ¿De acuerdo? Claro, de todos modos, tengo mis propios asuntos. ¿Cumplirás la promesa? En el futuro ya no la veré. Alejandro te echó. Después de lo de Alejandro, nadie se atreve a ir a su patio. A él no le gusta que lo vean en su peor momento. No te verá más. No te verá más. Deja de engañarte. Cuando florezca, podré verlo. Es un pacto. Mi padre me lo ha recordado. En el campo de batalla, quien me salvó fue Alejandro Torres. Si quiero gobernar, necesito su apoyo. ¿Y si Alejandro Torres no está aquí? ¿Se irá voluntariamente? Ahora que Alejandro está casado, su esposa es muy tonta. Si Doña Mayor se esfuerza, encontraré una forma de arruinar a Alejandro y a toda su familia, expulsarlos de aquí. 10 días después. Han pasado 10 días. La evitas, pero la miras en secreto. ¿Es justo con ella? Alejandro, mejor explícale todo. ¡No!
¡Don Alejandro floreció! Vamos. No te entristezcas. Últimamente no quiere ver a nadie. Don Alejandro prefiere estar solo. Doña María, mejor regrese. Doctor, la flor de vida está abierta. Vine a recordarle a don Alejandro que ya puede curarse. ¿Por qué tan insistente? Lo que hagas, don Alejandro lo aceptará. Él solo. Solo no quiere verme. ¿También me odia? Don Alejandro no te odia. Solo quiere estar solo. Don Alejandro puede morir en cualquier momento. Lo que más teme es tener ataduras que no pueda abandonar. No pensé en eso. Estoy segura que mejorará. Todos nosotros queremos que don Alejandro mejore, pero debes ver la realidad y prepararte. ¿Has pensado que tu sinceridad, tu pasión para don Alejandro es una carga muy pesada? Entiendo. Estoy complicando las cosas para don Alejandro, ¿verdad? ¿Quién los autorizó a entrar? ¡Salgan! Don Alejandro sufre mucho. Ha pasado noches sin dormir. No puede aguantar, ni bañarse, ni vestirse. Verla en tan mal estado, ante su amada, no puede. Está bien, hablen tranquilos. Voy a preparar la medicina. ¿Preparar la medicina? Sí puedo. Lo sé. Me casaste por compasión. Defiendesme por bondad. Fui yo quien me esforcé por amarte. Piensas que soy bueno, solo porque no has conocido a alguien mejor. Solo soy un hombre común. Mi afecto. Es normal que lo rechaces. Sé que no merezco amarte. No soy digno. Más adelante encontrarás a alguien mejor. ¿Por qué hablar del futuro? Ahora mismo lo tengo. El destino es incierto. Todo está cambiando. Seremos como el agua. ¿Aceptamos el presente? Sí digo. No. ¿Serías obediente? ¿Yo obediente? Yo obedezco a mi corazón. Descansa bien. En un rato comemos con mamá. Alejandro, en estos días veo que estás mejor. ¡Qué bien que se lo pasan aquí! Ni se imaginan lo que sufro fuera, por tu cancelación. Ahora fuera. Todo lo que hago está mal. No solo me aislaron. Incluso en mi cara, insultaron a la casa Torres. Si no puedes, renuncia al cargo. Mamá, eres muy injusta. Lo que sufres, yo lo sé mejor que nadie. Si pierdes el cargo, todos dirán que eres inútil. ¿Quién te entenderá? Deja el cargo. Deja el título. Que otro cuide la casa. Aún no lo entienden. La casa está en decadencia. Solo quieren tu dinero y humillarte. Mamá, el dinero es Dios. Prefieres mantener a Alejandro, pero no ayudas a mi esposo. En la casa Torres no puedo ayudar. Mañana María y yo saldremos para caminar. Alejandro, mañana es la cena familiar. ¿Tienes que ir tan rápido? ¿Tu cuerpo resistirá el viaje? No te preocupes, María está aquí. No te preocupes. Fernando, recomiendo renunciar al cargo. ¡Tú! Ya que Alejandro ha decidido irse, no te preocupes por los asuntos de casa. No es bueno para tu salud. Don Alejandro. Estoy bien. ¿Cómo puedes estar bien? Te tratan como si no existieras.
Mi madre me ama, pero su amor tiene límites. Ya soy un fracaso. No soy tan importante como Fernando. Pero ya no me importa. Entonces antes sí importaba. ¿Cómo puede ser? Si don Alejandro fuera un fracaso, pero lo hiciste por la nación y la familia. Ahora pienso que renunciar no es tan malo. Quizás es mejor alejarse de la ciudad. Empecemos a empacar. No comemos con ellos. Que la gente los critique por su actitud. Lo mejor es irse de la Casa Torres sin mancha. Ten cuidado estos días. No dejes pruebas. Ya estamos lejos de la ciudad. ¿Podrían incriminarme sin razón? ¿Por qué me busca tan apurada? ¿Para qué es? Vamos. Sobre ayer, no culpes a la cuñada. Lo dije sin pensar. No era contra usted ni Fernando. Lo sé, solo querías lo mejor para Fernando. Lo entiendo. Que ustedes tengan que salir en plena Navidad me duele el corazón. ¿Te gusta, cuñada? No conozco mucho de jade, pero seguro que es muy valioso. No. Estoy todo el día en el jardín y podría romperlo. ¿No te gusta mi regalo? Si no lo tomas, no me has perdonado. Es mi culpa. Gracias, cuñada. Cuando regresemos, te traeremos un regalo. Perfecto, ve a tu tarea. Doña María, espera. Doña Gabriela perdió sus cosas. Doña Gabriela lo encontró. Doña María lo robó. ¡Alguien! ¡Llévenla a la justicia! Doña Gabriela, me estás calumniando. ¿Están todos muertos? ¡Atrápenla! Basta. ¿Qué está pasando aquí? Retírense. María, cuéntame, ¿qué sucedió exactamente? Doña Mayor insistió en charlar conmigo. Pidió perdón por mí y don Alejandro, y me forzó a aceptar un brazalete. Cuando llegué a este patio, me detuvieron y me acusaron de robarle el brazalete. Es el botín. Una campesina grosera y sucia. Seguro que en el patio de Alejandro ya no queda nada. Si cuñada está preocupada, puede enviar a alguien a revisar el patio de don Alejandro. Aunque no tuve padres, sé que lo que no es mío, no puedo tocarlo. Te doy una oportunidad más. ¿Qué sucedió exactamente? Si mientes en algo, ya no serás la matriarca de la Casa Torres. Quería disculparme con María. Acababa de obtener un brazalete para regalarle. Ella se negó varias veces. Quizás se cayó accidentalmente en la manda. Así surgió el malentendido. Es una lástima que no actúes. ¿Quieres enviarme a la justicia para que don Alejandro nunca levante la cabeza? Fui mi culpa. Me precipité y no pensé bien. Castígame, madre. Basta. Si fue un error, explícalo. Que la cuñada te pida perdón. ¿Estás de acuerdo, María? María, perdona y olvida. La cuñada será la señora de la casa. Piensa en Alejandro también. Yo. Madre, ¿realmente crees que fue un malentendido? Don Alejandro, yo no hice nada malo. Lo sé. No permitiré que te maltraten sin razón. Fui mi culpa. Alejandro. ¿Y madre qué opina? Incluso María, tan inocente, se dio cuenta que la cuñada quiere arruinarnos. Alejandro, no es tan grave. No es tan grave. O no importa. Mi vida es corta. María no tiene familia que la apoye. Entonces todos pueden pisotearnos, ¿verdad? Según tú, ¿qué hacemos? Denúnciala. No me importa que el mundo se ría de nosotros. ¡Madre, no! Son mis 2 hijos. Alejandro, ¿quieres matarme? Si madre cree que ir a la justicia es excesivo, llamemos a los ancianos de ambas familias. Resolvamos esto en familia. Estoy de acuerdo. Esto. Cuñada, no te moleste en actuar.
Ya planeaba separarme. Permíteme recordarte. Una mujer tan ignorante, sucia y malvada, ¿es digna de ser matriarca? ¿Duele? No duele nada. Si hubiera más personas y no pudieras con ellas. Estoy mal. ¿En qué? Me lo advertiste, pero lo descuidé. Fue mi culpa. Porque me enamoré. La cuñada es avara. Y alguien aprovechó su codicia. Fue usada. ¿Don Alejandro quiere decir que Andrés y Isa? Sí. Lo de protegerte, quizás excedí. No necesito que me protejas. Puedo cuidarme sola. Podemos aprovechar cada salida. Quizás separarnos de Fernando es protegerlo. Esta vez, la cuñada fue usada. Debes saber quién. Entonces, enséñame cómo debo actuar. Deja que María se vaya. No podemos ofender al palacio de Andrés. Por miedo al emperador, acepté el compromiso. Ahora que la casé, dice que fui yo. Si un día alguien quiera matarme, ¿qué harás tú? ¿Me harás suicidarme? ¿O lo harás tú mismo? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ver al Palacio Torres en ruinas? Olvidaste, Fernando. Este palacio ya está en el fango. Fui yo, Alejandro, quien lo sostuvo. Te lo diré. El que trajo la ruina aquí fui yo. Andrés no quiere que yo viva. Cuando Andrés fue capturado, lo vi con mis ojos. Se arrastró debajo del general enemigo. Se arrastró hacia mí. Pero era para salvarlo. Andrés no me perdonará. Por eso le aconsejé renunciar. En resumen, ¿quieres que me arrastre? ¿Lo de hoy? Creo que la cuñada fue instigada. Si me dan una explicación, ya está. Pero me obligan a rendirme. No fue mi culpa, tampoco la de María. ¿Por qué los dos, que no tenemos salida, debemos cederle a todo el mundo? Cuando don Alejandro y yo nos vayamos, ya no tendremos nada que ver con el palacio. No, no podemos separarnos. Es la mejor solución ahora. Fernando y Gabriela. No me interesa. La herencia de mamá. Alejandro, piensa bien. De acuerdo, ¿no? El resultado es el mismo. Fuiste tú quien lo dijo. No te obligué. Alejandro, ¿mamá te permite esto? Para que te alejes del peligro. La separación es para los demás. Madre, un vaso roto no se arregla, mucho menos el corazón. Ahora todo Ciudad Central dice que persigo a Alejandro. Estos rumores arruinarán mi plan. Príncipe, detengamos al médico. De todos modos, Alejandro morirá sin doctor Lázaro. ¡Idiota! Alejandro es muy popular. Debe morir por sí mismo. Tienes un mes. Encuentra la forma de traerlo aquí. La cazuela caliente le siente bien. Comió más que de costumbre. Don Alejandro, ¿estás bien? Creo que comí demasiada carne.
Me duele el estómago. Para la indigestión y la hinchazón son los puntos vital y central. ¿Mejor? Mucho mejor. No pasa nada. Solo es indigestión. Un detalle. Doña María, lo hiciste muy bien. La indigestión es un detalle. ¿Y qué es grave? Si la veneno actúa, es grave. Estas detienen el dolor de la intoxicación. Una pastilla basta. ¿Y si no detiene el dolor? ¿Puedo tomar 2? De ninguna manera. Demasiado es malo. Tomar 2 haría que don Alejandro nunca despertara. Don Alejandro no puede, estoy atado a separarse del doctor. Doña María, si está preocupada, enseñaré todo mi conocimiento médico. ¿De verdad puedo? María, tienes que aprender tanto. ¿No te cansarás? No, con la oportunidad de aprender, estoy dispuesta a todo. Sí. Don Alejandro, no te sientas obligado. Trato bien contigo, porque eres una persona que merece todo esto. Aprenderé a aceptar tu bondad, María. Bien. Bien dicho. Te regalo un caramelo. Ustedes tienen tantas ideas. ¿Por qué no piensan en cómo será su futuro? O busquen nombres para su futuro hijo. Dame la receta, la prepararé. Parece que la semilla de esperanza en don Alejandro rebrota. Solo quiero vivir un poco más. Verla crecer. Se fue la que me molesta. Ahora la vida es mejor. Esperando el año nuevo, Andrés ayudará a Fernando a ascender. ¡Idiota! Princesa. ¿Sabes lo mucho que me has complicado las cosas? Te dije que acabaras con María, pero fuiste con Alejandro. Esta vez te saldré del apuro. Te doy un mes de plazo. Empuja a Alejandro a regresar. Lo de la trampa para María. Mi suegra me sospecha. Doña Mayor, el mundo es así. Es cada uno por sí mismo. No me digas que no tienes plan alguno. No se preocupe, mi gente ya está en la finca esperándolos. Saluda a don Alejandro. Sabía que vendría. Ya está listo el pescado. Voy contigo. María, quiero hablar contigo. María, no te acerques demasiado a ella. ¿Por qué? ¿Porque te miro un poco más, don Alejandro? María, no bromees. Debes saber. El amor no siempre se devuelve. Don Alejandro, ¿duele otra vez? Don Alejandro. María, dolor. Me muero de dolor. Dolor. ¿Y si no detiene el dolor? ¿Puedo tomar 2? No, demasiado es malo. Tomar 2 hará que don Alejandro nunca despierte. Le di 2 píldoras a don Alejandro. ¿Cuánto tiempo dormirá? La dosis de analgésico, o incluso para una persona sana, el corazón no la resistiría. Solo dime, ¿cuánto dormirá? Puede que esté bien. O quizás su corazón se detenga y muera en silencio. Estoy segura que no me abandonará. Doña María, no se preocupe. Don Alejandro aún tiene pulso. Todo es posible. No me suicidaré. Doctor, escribe a Ciudad Central. Diles que don Alejandro necesitará cirugía. ¿Por qué estás aquí? Aún no te felicito por tu triunfo y por ser ministro del emperador. La carta de doctor Lázaro llegó a doña Torres.
Dice que don Alejandro necesita cirugía. Si algo sale mal, don Alejandro podría morir. No puedo dejar que mi hermano muera lejos. Voy a traer la taza. No te precipites. El palacio es peligroso. Están rodeados. Ir así de improviso solo complicará las cosas. Es mi culpa. Si me hubiera casado con Andrés, todo esto no hubiera pasado. No es tu culpa. Lo que te pasó no fue justo. Yo haré todo lo posible para encontrarle un lugar a Lucía. En cuanto a don Alejandro, María está con él. Tranquila. Sé que dudan de sembrar hierbas. Les pagaré mensualmente por ayudar. Estás muy ocupada todos los días. No cuidas a don Alejandro. ¿Quieres que muera para quedarte con todo? Esta finca es de doña Torres. Me la regaló. Yo decido lo que hago. Si estás ociosa, haz caldo de pescado. Don Alejandro lo tomará al despertar. ¿O prefieres que te venda? Doctor, ¿podría revisar a don Alejandro? ¿Cómo está? Lo mismo. Doña María, prepárese. El cerebro de don Alejandro. Doctor, vaya a comer. Yo cuido a don Alejandro. Como no has despertado, hoy solo puedes tomar caldo de arroz. ¿Por qué no se lo traga? ¡Doctor, rápido! ¡Don Alejandro despertó! Ya superó el primer obstáculo. Doña María, llore si lo desea. Doña María es valiente. Si fuera yo, hubiera dejado a don Alejandro descansar. Puedo recetar más analgésicos, pero para don Alejandro ya no sirven. Lo más urgente es la cirugía. En su opinión, ¿qué posibilidades hay? Don Alejandro sufrió. Ahora la cirugía tiene solo un 10% de éxito. Lo sé. De todos modos muero. La flor de vida está molida. La hierba vital es inagotable. ¿Podrían darle a don Alejandro una oportunidad más? Y las hierbas que acabo de plantar. Lucharemos contra la muerte. Si es así, hagámoslo. María, me casé contigo para que te liberaras de las ataduras de tu familia. Debes vivir bien, esté o no aquí. Si en el futuro alguien te trate con sinceridad, debes abrir tu corazón para aceptarlo. ¿De acuerdo? Soy una maldición. ¿Cómo podría encontrar a alguien sincero? Solo tú no crees en eso y me ayudas. Además, hay millones de hombres, pero para mí eres el mejor. Y yo el extraño. En este papel están las hierbas necesarias. Doña María, tráigame un poco más. Tengo todas las hierbas aquí, incluso la raíz dorada. Ya la sembré, acaba de brotar. En 2 o 3 meses ya la tendré lista. ¡Imposible! La raíz dorada solo crece en los bordes del desierto. Yo mismo escogí esta arena. Pregunté a mucha gente, y dicen que es muy parecida a la del norte. No te preocupes. Si no crece, iré yo mismo al norte para buscar hierbas útiles. Tú, doña María, es la señora de las flores. Una vez que fortalezca a don Alejandro, en 15 días, doctor, le hará la cirugía. Esta batalla será difícil. Yo me prepararé bien. Doctor, no te sientas presionado. De acuerdo. Soy yo en el dibujo. Hace tiempo que no pinto, y la mano se me olvidó. Deja, tengo la mano sucia. No tocaré el dibujo. María, por mi culpa, has sufrido mucho. No te preocupes por mí. Si don Alejandro se preocupa, dame más esperanza, para que mi esfuerzo valga la pena. El día de la cirugía se acerca. ¿Sabes?
Lo que más me preocupa. Me temes que muera. Quieres que viva, que me case con alguien bueno, tenga hijos y te olvide, ¿cierto? Aunque te lo prometa, pero si no estás, si soy feliz o no, para ti me importa. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, según María, ¿qué debo pensar? Enséñame a pintar. ¿Qué te parece mi dibujo? El pico es muy realista y el ambiente es perfecto. Don Alejandro, tienes paciencia. Un simple círculo, lo alabas como arte. Hoy estoy feliz. Les haré pescado. El pescado lo sazoné y freí. Ahora lo asaré. ¡Está delicioso! María, ¿no te cansa estar tan ocupada? Antes, don Alejandro se levantaba a estudiar y por la noche entrenaba. ¿Te sentías cansado? Si haces lo que te gusta, ¿cómo te puedes cansar? Si hay esperanza, el dolor es dulce. Si hubieras estado así, ya te habrías curado y no tendrías que buscar maneras de ayudar a Carlos para entregar a doña María. ¿Don Alejandro me entregará a Carlos? ¿Don Alejandro me va a entregar a Carlos? Tengo asuntos. ¿Si me voy a preparar para la cirugía? No te vayas. Bonitas palabras. En el fondo, ¿me quieres deshacer de mí? Además, ¿preguntaste a Carlos? Si se encarga de mí, ¿qué pasará con su vida? Pero Carlos está interesado en ti. ¿Y yo qué hago? ¿Me preguntaste a mí? María, en esto no lo planifiqué bien. Lo que me enoja es que me traten como débil, como si necesitara ser cuidada. Cultivo hierbas, manejo inquilinos, llevo pesos y cocino. Puedo cuidarme sola. No es que María no pueda vivir sin él, sino que don Alejandro no puede vivir sin María. Tu habitación de tratamiento, 3 salas unidas. Cada día con hierbas fumigando para desinfectar. Y las hierbas para la cirugía. María se encarga de todo. Doctor, explícame el procedimiento de la cirugía. Primero, tomas la píldora. Luego, envuelves la rodilla. Lo aprietas para detener la sangre. Finalmente, abres la carne y raspar. El raspar no es fatal. Lo que mata es la infección. Durante el tratamiento, nadie entra sin mi permiso. Además, la infusión de ginseng debe estar siempre lista. El resto depende de don Alejandro. Tranquila, María. Estoy bien preparado. No me arriesgo sin plan. María, ayúdame, por favor. Cuando te mejores, no solo me enseñas a pintar, sino también a luchar. Con mi fuerza, soy perfecta para el combate. Claro. Doña María, mantenga a don Alejandro despierto y hable con él. Don Alejandro, cuéntame sobre el pasado. Claro. La guerra es cruel. Cada batalla trae innumerables víctimas. Fui afortunado, aunque estaba herido y deprimido. Conocí a María. Aunque he participado en muchas batallas, estoy vivo. Sigo siendo afortunado. Don Alejandro es la mejor persona. No merece tanto sufrimiento. El sufrimiento no me derrotará. ¿Por qué no me cuentas un cuento? El libro de versos. Claro. Empecemos con el canto. María, ¿cuánto puedes recitar? Eres tramposo. Te pedí un cuento y me haces recitar. Los cisnes cantan en la isla del río.
La dama. La dama hermosa. El caballero. ¿El caballero? Busca a su pareja. ¿Y la dama silenciosa? ¿De qué se trata? La dama silenciosa. Me espera en el rincón. La busco y no la veo. Me rasco la cabeza. Una pareja Que se reúne. bajo rigurosas reglas. Aunque sientas alegría, te avergüenzas de expresarla, ¿no? Pero creo que el amor debe ser vivo. Debemos conocernos más. Y alegrarnos más. Don Alejandro, cuando te mejores, también salimos como ellos, ¿de acuerdo? Claro. Las comidas que probaste, yo también quiero probarlas. María, mantén a don Alejandro despierto. Don Alejandro, sigue aguantando. Éxito. Pasamos la primera prueba. Con raíz dorada y hierba de brisa podremos limpiar el veneno restante. Doña María, las hierbas que reuniste están a punto de usarse. Podrán ayudar a don Alejandro a recuperarse. Don Alejandro, ¿lo escuchas? Primera victoria. ¿Tomamos un poco de caldo para recuperar fuerzas? La temperatura. Evitó la amputación. Pero, Su mano está helada. ¿Cómo puede ser? Doña María, deja de luchar. Ya hicimos todo lo posible. Esta medicina la hice por orden de don Alejandro. Una pastilla basta para matar. Lázaro, recuerdo una medicina llamada rocío de jade. Los conejos sanos se volvían hiperactivos. Los conejos enfermos tomándola sobrevivían. Nadie ha probado esta medicina. Si hay un rayo de esperanza, voy a intentarlo. Solo hay una botella. Si no funciona, doña María, por favor, déjalo ir. No lo creo. Con la infusión vital y la píldora de jade, don Alejandro va a vivir. entonces iré a preparar la infusión vital. Doña María, procure mantener la temperatura de don Alejandro. María. ¿Estoy soñando? ¿Por qué está tan oscuro? El pulso es estable. Don Alejandro ganó la batalla. Voy a llamar al doctor Lázaro. Doña María, traje la infusión vital. Entonces, Alejandro no morirá. Pasó la cirugía, pero el veneno no está totalmente neutralizado. Ahora, en todo el país, ya se conoce la situación. Usted será príncipe heredero. Mejor que Alejandro siga vivo. ¿Quién presenciará tu gloria? Además, tiene un talismán. Si lo usamos bien... Tengo a alguien. Mi príncipe, mi princesa, doña Mayor. Es una muchacha hermosa. ¿Quieres ser la mujer de Alejandro? ¿Quién se casaría con un inválido? Por su linaje, su talento y su rostro. Muchas quieren estar con él. ¿No quieres? Esta es una pócima para que se relaje. Cuida bien a don Alejandro.
Don Alejandro, este es el nuevo té de la finca. Por favor, pruébelo. Don Alejandro, yo lo hice. María, ¿faltan flores? Sí, me faltaron... ¿Por qué no vamos al jardín y eliges flores que te gusten? Claro, como quieras. Esa mujer que todos evitan, Alejandro. ¿Estás ciego? ¿Me crees sucia? La haré más sucia que yo. Doña María, es un desastre. Alguien se envenenó y se desmayó. Busca a Lázaro. ¿Él es el que cura envenenamientos? Además, avisa a don Alejandro que tenga cuidado. Creo que son de Ciudad Central. Disfruta, doña María. El campesino se bebió toda mi taza de placer. Hierbas comunes, hierbas vitales. Don Alejandro, doña María fue arrastrada a la habitación. Seguro ya la desnudaron. ¡A la habitación! Don Alejandro, mi señor, finalmente sabes mi verdadero amor. Mi corazón solo es para ti. Solo quiero atenderte. ¡No eres digna! Parece que no solo es un afrodisíaco, también hay veneno. María, estás sucia. No eres digna de ser doña. No lo eres. Creo que necesitará un poco de agua para despertar. Gracias, doctor. María, has trabajado mucho. ¿Por qué no descansas un poco? Si en problemas, solo me escondo detrás de ti. Algunos creerán que soy fácil de intimidar. Dejo que yo me encargue. Doña María, este hombre despertó. Cuéntame, ¿qué sucedió? Fue Rosa. Me trajo aquí. Me dio un vaso de agua. Después de beberlo, me sentí mal. Lo demás no lo recuerdo. Rosa, muy bien planeado. Usando la bondad de doña María, la engañaste para que viera a un hombre drogado. Luego gritaste a don Alejandro. Estás decidida a arruinar la reputación de doña María. ¿Y tú, Rosa? ¿Tienes algo que decir? De cualquier forma, María, estás sucia. Soy médica. Para mí, todo el mundo es solo Carmen. En cuanto a reputación, eres una soltera que llevó a un hombre al cobertizo. ¡Sí! ¡Rosa! ¡Estás sucia! ¡Tienes que casarte conmigo! ¡Sueñas! ¡Muerta antes que casarme contigo! ¡Solo puedes casarte conmigo, Rosa! Doña María, cometí un error. Por favor, perdóname una vez. Realmente me equivoqué. Admiras a don Alejandro, pero lo que no debiste hacer es humillarlo de esta manera. No lo hice. ¿Cómo podría? No entiendes nada. Cuando don Alejandro llegó, ya lo amaba. Pero él es tan perfecto. Sí, él era tan valiente y guapo. ¿Por qué no hablaste entonces? Porque sabías que no eras digna. Ahora que don Alejandro está abatido, crees que ya eres digna, ¿no? Don Alejandro era tan brillante. Tenía tantas mujeres a su lado. ¿Cómo podría fijarse en mí? Entiendo que admiras a don Alejandro. Si lo amas sinceramente y lo admiras abiertamente, te respeto como persona. Pero solo quieres pisar la luna, usada por tu vanidad, convertida en cuchillo para don Alejandro. Don Alejandro defendió a la nación, y por eso está así. ¿Cómo te atreves a humillarlo? Doña María, me equivoqué. Realmente me equivoqué. Por favor, perdóname. María, ¿qué piensas que debemos hacer? Rosa hirió inocentes, traicionó a su amo, desafió a su superior. 50 azotes, entregar a la justicia. Estoy acabada. ¿Cómo pude creer las mentiras de esa mujer? Isabel siempre te amó. Solo quería eliminar a María. Y luego a mí. ¡Fui tonta! Si tienes quejas, dirígelas a la justicia. Doña María. Doña María. Don Alejandro, ¿qué te parece cómo resolví esto? María, lo manejaste bien. Incluso mis preocupaciones las consideraste
Rosa es, después de todo, una mujer del campo. Estos juegos de palacio no los imaginaría. Sí. Parece que la gente de la ciudad está ansiosa porque regrese. Pero no les gustas y te fuiste de la ciudad. ¿No es lo que querían? Para ellos, solo cuando me vean morir delante de sus ojos, estarán tranquilos. Solo por mi culpa te involucraste. Entre esposos no hay culpa. Además, hoy cometí un error. Entonces dime, ¿en qué fallaste? Hoy debí llamar primero para ir a rescatar juntos. María, recuerda, nada en el mundo es más importante que tu vida. Si soy tan importante, ¿puedo besar a don Alejandro? Te atreves, pero no lo admites, cobarde. ¿Qué trucos están jugando? Uno afuera, el otro adentro. ¡Carlos! ¿Qué juego están jugando? Uno adentro y el otro afuera. ¡Carlos! Vine hoy a traerles noticias de la ciudad central. Este té no tiene... Sí. ¿Tiene algo extra? El último que bebió este té está aún en manos del doctor Lázaro. ¿Qué tipo de vida están llevando aquí? ¿Andrés intentó dañarlos? Él quiere verme, volver derrotado, discapacitado y moribundo, mi esposa infiel, la casa en desorden, para destrozarme. No escatima medios. En la finca hay hombres de Andrés. Isabel usó su obsesión por don Alejandro. Es verdad. Con la apariencia de don Alejandro, es normal que lo adoren. Envenenó al jornalero, usando mi compasión, y nos encerró juntos. ¿Qué? ¡Qué malvado! ¿Cómo puede existir alguien tan descarado? Usar tu bondad para dañarte. ¿Sigues escuchando? Sigue. Quería arruinarme, para herir a don Alejandro. Nadie pensó que tuviera fuerza para escapar. Carlos, siempre llegas a tiempo. Creo que tienes otro plan malvado. Absurdo. Es un plan. Carlos, nadie sabe que estás aquí, ¿verdad? Mañana al entrar, usa el pretexto para defender mi honor. Con tu título de triunfador y como nuevo favorito del emperador, haz que el escándalo sea lo más grande posible. Alejandro, quien se oponga a ti es realmente tonto. ¿Qué planean ahora? María, ya verás. Alejandro es un héroe. Sin él y sus hombres en el campo de batalla, ¿quién garantizaría nuestra paz? Sus hazañas son la base de la República y la fe de miles de soldados. Vengo de la ciudad central y escuché que una sirvienta ataca la reputación de Alejandro y su esposa. Su acto desafía la justicia y la conciencia. ¿Cómo puede ser posible? ¡Es demasiado! Don Carlos exagera. Ya renuncié al cargo. Ahora soy solo un ciudadano más. Su Majestad valora el talento, especialmente a alguien como don Alejandro, un genio en letras y armas. Dragón en charco falsamente acusado. El corazón se enfrió. ¿Qué podemos hacer? Por la ley, castigamos el crimen. Insultar a un héroe es traición y merece la muerte. Don Carlos, ayúdenos. Presente esto al soberano, para que lo juzgue. ¡Justicia para Alejandro! ¡Justicia! Mi ascenso fue gracias a don Alejandro. Además, eres esposo de mi hermana. Permíteme saludarle. Don Alejandro no puede. Yo lo haré por él, para honrar nuestra hermandad. Don Carlos, ven a mi casa.
Gracias, don Alejandro. ¿Tienes sed? Toma agua. Don Alejandro, no entiendo. Don Alejandro es héroe y salvó la vida de Andrés. Aunque por su salud ya no sirve al imperio. Pero si se trata bien a don Alejandro, no solo gana lealtad, sino que inspira a todos. ¿No es un golpe doble? Carlos, has servido mucho ante su majestad. ¿Sabes por qué su majestad envió a Andrés al campo? Por las palabras de su majestad, es fácil notar que siente culpa hacia doña Laura. Y doña Laura luchó por darle vida. Por eso, su majestad lo adora. ¿O acaso enviar a Andrés a la guerra fue para que acumule méritos? Lamentablemente, en ese entonces, no sabía mucho de la corte ni tenía la visión para verlo todo. Andrés entró en batalla y cayó en una emboscada. Lo rescaté, pero él ordenó matar a mis hombres. Andrés fue capturado. Para salvarse, adoptó al enemigo, se volvió espía del norte. Además prometió que si el norte lo ayudaba a ser emperador, cedería tierras y pagaría indemnizaciones y se sometería como vasallo del norte. Lamentablemente ya es tarde. Si le digo ahora a su majestad que Andrés es espía del norte, no me creerá. Ya dimos el primer paso. Los traidores de la ciudad, que quieran tocar a don Alejandro, tengan en cuenta su influencia. Ya está, vamos a mi huerto. Cogemos verduras y cenamos cazuela. Sí, eres mi primer maestro y el hermano que más admiro. Sin ti y tía Felicia, quizás no estaría viva, ni conocer a don Alejandro. María, eres una persona bendecida. Conocerte también es mi bendición. Carlos, ¿qué más quieres comer? Te lo recojo, ¿sí? Sí. ¿Qué haces? No te pegué. ¿Por qué lloras? No lloro. Estoy feliz por ti. De verdad. Serás un alto cargo. No llores por cualquier cosa, ¿entendido? ¡Vamos! ¡Don Alejandro nos espera! María. ¿De qué hablaban? Carlos me recordó algo. Me preocupa que algún enemigo dañe a don Alejandro. Después de todo, soy la mala suerte. Los sabios ignoran los rumores. Algún día saldrá la verdad. ¿La verdad saldrá? ¿Qué quiere decir don Alejandro? El rumor de la mala suerte es absurdo. Es solo una artimaña de la casa. Injustamente, María sufrió por muchos años. Entonces, según don Alejandro, ¿viajará María contigo a la ciudad central? Que vaya con él. Si está sola aquí, será más peligroso. Sobre el rumor, al regresar, lo reportaré de inmediato. Entonces, nos vemos en la ciudad central. ¡Ven! ¡Salud! Tía, esto es de María. Me pidió que se lo trajera. Quizás sea mejor que se vaya. María está a punto de regresar con don Alejandro. Él demostrará que no es la mala suerte. ¿De verdad? Es muy bueno. María es una persona bendecida. Carlos, veo a ustedes dos cada vez mejor. Estoy pensando que quizás me equivoqué desde el principio. Tía, ¿qué estás diciendo? No te entiendo muy bien. Ya le dije a doña Ramírez que mañana iré al monasterio. ¿Te vas a convertir? Tía, ¿te vas a convertir? Don Alejandro, ¿te has levantado?
Es más alto de lo que pensaba. ¿Tía Felicia te contó esto? ¿O el origen del mal presagio? No, tía Felicia se va a monacarizar. Ya no tendré madre. Ayúdame a sentarme. Despacio. Después de la herida, primera vez que me levanto. Estoy un poco torpe. Hablando de eso, tengo que decirle algo. Por un simple torpeo, planeaste dármela a Carlos. Carlos y yo hablamos claramente. ¿Y luego qué? De niña, dijo tía Felicia, que cuando Carlos obtuviera un cargo, me casaría con él. Entonces, ¿alguna vez quisiste casarte con él? Por supuesto. En ese tiempo, las ancianas que me cuidaban querían casarme de concubina. Entonces pensé, mejor casarme con Carlos. Luego la familia Ramírez me llevó, y en ese momento supe que no tenía elección. Y luego solo veía a don Alejandro. Parece que soy más afortunado que Carlos. Me adelanté. No. Después de casarme contigo, me di cuenta que Carlos era como un hermano. La mirada de Carlos no era amoroso, sino preocupación y lástima. Él no entendía su corazón. Hablando de eso, ¿don Alejandro alguna vez amó a Isabel? Isabel es muy elegante. Es realmente encantadora. Es verdad. Isa es realmente hermosa. Estaba bromeando. Nunca la había visto antes de hoy. ¿Cómo podría amarla? Con esta gran comitiva regresamos. Ya no tendremos vidas tranquilas. Sí, probablemente en la casa Torres. Comienzan las intrigas. Por ahora, disfrutemos de la paz. Recuerdo que cuando me operaban, María me dijo que quería salir conmigo. ¿Todavía es cierto? ¿Puedo abrir los ojos? La boda fue apresurada. Siempre ha sido mi arrepentimiento. Hoy ofrezco mi persona. María, ¿aceptas? Claro. Con todo mi corazón. ¿Puedes beber ya? Además, no tomamos el vino de unión. Ese día tomé un tónico. Ya consulté con el doctor Lázaro. Dijo que un trago no importa. ¿El doctor lo permitió? Si vamos a compartir cama, quizás deba tomar medicina. Ahora no puedo quedar embarazada. Ya pregunté al doctor. Yo tomaré la medicina. Este es del doctor Lázaro, té calmante que él mismo preparó. Todas las hierbas las coseché yo. Es un gesto de afecto. Espero que le guste. Me alegro de que hayan regresado. Creo que la cuñada es parcial. ¿Por qué solo para mamá y no para mí? Porque no te gusta el té. Estos son pescados secos del arroyo. Son muy sabrosos. Gracias, cuñada. Sé que, cuñada, ahora eres esposa de un alto cargo y la gloria de la casa Torres. Consideren esto como un gesto de afecto. Te regalé un brazalete y tú me devuelves otro. En familia no hay rencores. Cuñada, no hagas malas interpretaciones. ¡Mamá! Mamá. Un derrame. Hay sangre en el cerebro. El coágulo comprime el cerebro. Mientras más tiempo esté inconsciente, menos probable que despierte.
¿Y si extraemos la sangre del cerebro? El procedimiento es riesgoso. Si falla, acelerará la muerte. Por favor, trate a mi madre. Salve a mi madre. Sí. Lucía, antes de perder el conocimiento, ¿habló con alguien? Recuerdo que, cuando fui a saludar a mamá, la sirvienta en la puerta dijo que la cuñada mayor vino. ¿Cuñada mayor? Pero también dijeron que cuando se fue, mamá estaba bien. Di, ¿por qué me llamaste? ¿Tienes buenas noticias? Yo hice daño a mi suegra. Mi suegra solo tuvo un derrame, y sé que María la cuide. Si mi suegra muere en sus manos. Hazlo sin huellas. No involucres al palacio de Andrés. La acupuntura fue oportuna. Doña Torres despertará en un momento. Solo que el daño cerebral es irreversible. No importa. Lo más importante es que mamá viva. Lucía, ve a descansar. Más tarde, ven a buscarme para cuidar a mamá. De acuerdo. Don Alejandro, no te preocupes. Mamá se pondrá bien. Llegué tarde. ¿Mamá ya despertó? Mamá, calma. Acabamos con la acupuntura. Ten cuidado. Doña Gabriela, será mejor que te alejes. Al verla, se altera mucho. Quieres que sufra un derrame y muera. Estás acusándome injustamente. En mi opinión, fue culpa del té de María. ¿Quieres decir que yo lastimé a Doña Torres? Doctor, la lengua de mi madre está tiesa. Tiene hemorragias en los ojos. Por el pulso, tiene calor y flemas, y sangre estancada. La enfermedad fue repentina. Debió haber sufrido un gran shock. Así es. María, según tú, ¿cuándo es mejor dar la segunda inyección? Sangre es madre del chi. Chi es guía de la sangre. En mi opinión, mejor cuidar a mi madre y esperar a estabilizarla. Muy bien. Has estudiado conmigo un tiempo. Escribe una receta. La enfermedad de mi madre es grave. Doctor Lázaro, mejor usted la trate. Yo cuidaré a la madre. Don Fernando, lleve a Gabriela y descansen. Alejandro, ¿has pensado en cómo me siento al actuar así? Si algo sale mal, soy yo el responsable. ¿No confías en mí? Quieres controlar a la madre para quitarme el título, ¿verdad? ¡Muévete! Cuñada, estás embarazada. ¿Con este golpe? Don Fernando, ayúdame a llevar a Gabriela a la cama. Carlos se quedó toda la noche aquí. Andrés lo usará para decir que está muy cerca de Casa Torres. Soy el prometido de Lucía, ¿no es cierto? Mi suegra está grave. Vine a cuidarla. No hay problema. Volví a la capital para resolver estos asuntos, una vez por todas, y devolverle la libertad a Carlos. No me importa. Solo temo perjudicar a Lucía. Tengo algo que decirle. Aparte de Andrés, que nos persigue abiertamente. Recientemente, don Fernando Torres ha sido acusado varias veces. ¿Qué sucedió? Corrupción. Si aún me consideras hermano, respóndeme una pregunta. ¿Qué te dijo Carlos ese día? ¿Has defraudado? ¿Has incurrido en negligencia? No. Entonces, ¿de dónde sacaste este libro? Estos son de mis ratos libres ganados en apuestas. Son mis ahorros. Alejandro, ¿te da envidia? ¿De dónde sacaste los ahorros? Sí. Usé los ahorros de mamá.
¿Por qué tú sí y yo no? Siempre te quedas con el mérito, y yo cargo con la culpa. ¿Crees que es justo? Solo quiero recordarte que el fraude es un delito capital y puede condenar a toda la familia. Lo sé. ¿Hay algo más? Cuando mamá estaba grave, estaba la cuñada. ¿La has investigado? ¿Te atreves a sospechar de ella? Alejandro, prefiero que dejes tus maquinaciones fuera de la familia. Si realmente tuvieras la capacidad de leer mentes, estaría en este estado hoy. Si tuviera evidencia que demuestre que el derrame de mamá tiene que ver con doña Gabriela, ¿qué harías, don Fernando? Don Alejandro, tenemos evidencia. Como sospeché, fue obra del príncipe Andrés. Doña Gabriela, perdón por no recibirla. Por favor, perdóneme. Para ser honesto, estamos pasando por un problema. Los asuntos de la casa si involucran al príncipe será un problema. ¿No sabes lo tonta que es tu mujer? ¿No te das cuenta? Alejandro ya encontró pruebas de que ella lastimó a su suegra. Quiero que pague por todo. Es asunto de la casa Torres. No se preocupe, doña Gabriela. ¿No sabes que tu mirada es sucia? ¿Es cortés mirar así? ¿Quién te dio permiso para hablarme así? ¿Te atreves a ser grosero conmigo? Te pego porque te considero digno. Esa lógica absurda, dile a don Fernando. Seguro que está encantado de recibir tu cachetada. Ya que don Fernando y la señora de Andrés tienen algo que decir, vayamos a casa primero. De acuerdo. ¡No te vayas! ¿Qué quieres ahora? Eres mi cuñado. Me preocupo por ti. Quiero ver tu herida. ¿Quién es tu hermana? No te hagas familiar. ¿Te atreves a pegarme? Alejandro, por favor, suéltame. Hasta que no hablemos, nadie se va. Parece que Fernando ya lo ha pensado. Seguro que esta persona le es muy familiar, doña Gabriela. No te conozco. Él sí la conoce bien. Mi madre sufrió un shock. Ese día, al ver a doña Mayor en adulterio, sufrió un ataque. Doña Mayor no la ayudó, sino que la quiso matar. ¡Mentira! No lo niegues. El bebé en tu vientre es mío. ¡Mujer despreciable! ¿Osaste engañar a tu marido? Ni esperes que la concubina lo salve. Ha venido hoy solo para echarle toda la culpa a ti. Señor Fernando, es tu asunto familiar. Resuélvelo tú. No involucres al palacio. Es asunto de la familia Torres. No debemos interferir. Hice todo por mi esposo, por la casa Torres. Nosotros fuimos usados por príncipe Andrés. Fueron ellos. Por mí, engañaste a tu marido. Por la casa Torres. Mataste a mi madre. No es así. Él me acosaba. Dijo que no podía olvidarme. ¿Crees que quiero ayudarte? Si no fueras bonita y rica, ¿quién se acostaría contigo? Engañaste a tu marido, traicionaste a un héroe y mataste a mi madre. Por lo que fuimos esposos. Termina con tu vida. Si no lo haces, denunciaré todo. No solo morirás, sino que tu familia quedará en ruinas. ¡Sin corazón! Ustedes hombres no tienen corazón. ¡Sin corazón! ¡Sin corazón! Gabriela se fue. Gabriela se suicidó. ¿Y los demás? Antes de morir, mató a su amante. Don Fernando está bebiendo en su habitación. Permítame preguntar, ¿qué hacemos ahora? Si pudiéramos irnos, sería mejor. Pero don Alejandro no se irá. Está mi madre, mi hermana,
y el gobierno. Don Alejandro no puede resolver todo, no puede irse. Es hora de terminar con todo. Águila es experta en artes marciales. Es muy cautelosa. ¿Cómo puede desaparecer? Príncipe, es grave. Fernando desapareció. No sé si Alejandro se enteró de algo y escondió a Fernando. Parece que ese idiota Fernando confesó sus crímenes a Alejandro. Príncipe, tengo otro plan. Carlos también es un idiota. Usémoslo para separar a Alejandro y su esposa. ¿Cómo? Lucía se enamoró de Carlos a primera vista. Pero a Carlos le gusta la mujer de Alejandro. Él no lo sabe. Cambia el plan. Yo me encargo. Ya no te ocupes de esto. ¿Qué quiere decir con esto? ¡Fuera! Esa mujer cada día solo piensa en Alejandro. ¿En qué momento estamos? Si Águila cae en manos de Alejandro, yo seré el que pierda. Tengo que sondear a Alejandro. ¿El príncipe tiene algo que Alejandro pueda usar contra él? Tengo que averiguar. Príncipe Andrés, pensé que solo colaborabas con ellos. No imaginé que eres solo un perro suyo. Parece que Alejandro tiene muchas chances. Tengo que buscar una salida. No sabía que Su Alteza vendría. ¿Para qué nos honra? Don Alejandro, qué altanero eres. ¿No vas a saludarme? Saludo a Su Alteza. Solo eso. Recuerdo que en la normativa, para heridos de guerra, las heridas de batalla eximen de rodearse. O mi herida no fue por la guerra, sino que Su Alteza es más que el emperador. No necesitas repetirme la ley. Vine hoy por el caso de Fernando Torres. Si Su Alteza no cree, puede seguir investigando, solo que no garantizo lo que encuentre. ¡Sabías todo! ¿Qué quieres? Confiesa tus crímenes. ¿Confesar? ¿Confesar qué? ¿De qué soy culpable? Estás decidido a que todo se acabe. ¿Alguna vez pensaste en el pueblo? ¿Y quién pensó en mí? No tengo salida. ¿Sabes mi miedo? ¿Conoces mi desesperación? Es solo instinto de supervivencia. Alejandro Torres, recuerda esto. Me obligaste. ¿Duele mucho, don Alejandro? María, lo siento. Quería limpiar tu nombre al regresar, pero esto lo retrasó. No importa, lo sé. Tienes mucho en la mente. Quiero dormir bien. Ya dije que Lucía es lista. Con solo 2 meses hace los libros perfectamente. Sí. Tía, ¿por qué estás aquí? El príncipe Andrés capturó a Lucía. Él quiere que vayas al peñasco. Si llegas tarde, Lucía morirá sin sepultura. Doña María, piensa bien. En caso necesario, cuídate. Confía en que don Alejandro y Lucía entenderán. ¿Quién le informó a la sabia? ¿Fue Isabel? No quiero que Isa muera. No sabes lo que Andrés, ese monstruo, le hizo. Debo obedecerle. ¿Entonces quieres que yo muera? Iré. Por Lucía
Iré. Yo. ¡Mala bruja! ¡Te atreves a envenenarnos! Tenía miedo que no aceptaras. Carlos, te pregunto por última vez. Si aceptas ser mi consejero, estas dos mujeres las liberaré. Príncipe Andrés, se equivoca. Yo soy leal a la República. Nunca me aliaré con usted. No más palabrería. Estas dos mujeres, una es la de Alejandro, la otra es la tuya. Veremos cómo las salvaguardas. Si te unes a mí, las dos serán liberadas. Carlos, no temo la muerte. No debes traicionar a don Alejandro. Carlos, nuestro compromiso se cancela ahora. No te preocupes por mi vida, pero no traiciones a mi hermano. ¿Entiendes? Yo. Don Carlos, ¿ya decidió? 2. ¡Ayuda! Tía. Perdóname. No sé si ahora pueda expiar. Por fin despiertas. Carlos no termina lo que empieza. Atrapó al espía del norte y se fue. ¿Y María? Lucía está en peligro. Fue a rescatarla. Tranquilo. María y Lucía están en manos de los enemigos. ¿Cómo quieres que me calme? Tienes que calmarte. Carlos está allá, el príncipe heredero. Seguro que regresan sanos. Andrés ha ido muy lejos. Debes acabar con él. El espía del norte que atrapó a Carlos está en la cárcel. Tienes que interrogarlo. no creo lo que dices. Es verdad. El que dijo que eras un mal presagio es de mi pueblo. Lo traje para engañar a la familia Ramírez. Doña Ramírez y yo dimos a luz. Solo quería darle un futuro a Isa, pero te lastimé. ¡Basta! ¡Deja de hablar! ¡Detengamos la hemorragia! ¡Tía! María. 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 La tía ya murió. Don Alejandro, Carlos acaba de informar que doña María y Lucía ya están a salvo. Bien. Ahora toca mi turno. ¿Y la medicina? No le digas nada a María. Es asunto militar, para castigar a los malvados. María lo entenderá. Lo que temo es que María me culpe por no cuidarme de nuevo. Su Majestad, Padre, la ley es estricta. Quien interpela recibe 50 latigazos. Alejandro se aprovecha de su fama para incitar a la multitud. Si Padre no interviene, todo el mundo lo imitará y habrá caos en el país. Alejandro Torres, ¿por qué has causado tanta conmoción? Su Majestad, Andrés conoce la ley. Entonces debe saber que asuntos militares
Grandes crímenes, casos de injusticia, pueden interpelar. Yo acuso al príncipe Andrés. Busca placeres, es vanidoso, traiciona con el norte, mató a sus hombres. Andrés, ¿tienes algo que decir? Padre, soy inocente. Alejandro es un hipócrita. Me persigue en todo. Convierte el mal en bien. Padre, usted lo conoce. Alejandro Torres, pruebas. Si mientes, no te perdonaré. Su Majestad, tengo testigos. Le ruego a Su Majestad que los permita comparecer. Permitido. Estos dos culpables confiesan y testifican. Su Majestad, juzgue. ¿Por qué no mataste a Alejandro? Eres el emperador de Sol. No extraño que haya tenido un idiota como Andrés. Cachorro. Viene, deja que tu padre vea la marca que te di. Muéstrale a la República. ¿Por qué has aceptado a un traidor como padre? Padre. Me obligaron. Fui torturado. Tenía miedo de no verlos más. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Y tú? ¿Qué vas a acusar ahora? Por orden de Andrés, robé fondos públicos. Actualmente están en manos del norte. Lo marqué. Su Majestad, solo hay que revisar... Corrupción y traición. Entonces, ¿la familia Torres también está involucrada? ¿Y qué más? Acuso a Andrés de secuestrar a mi hermana y prometida y obligarme a enemistarme con Alejandro. ¿Estás bien, don Alejandro? María Ramírez, Su Majestad. Su Majestad, defienda a su pueblo. Bien. Muy bien. ¿Alguien más acusa a Andrés? Su Majestad, tengo algo que decir. Tengo evidencia de que Andrés se comunica con el norte. Y no solo eso, quiso fabricar una túnica imperial para usurpación. Sí, la túnica. Me veía majestuoso. ¿No querías entregarme el trono? ¡Entrégalo! Eres un emperador incompetente, ¿pero quieres que yo sea perfecto? Bien. Hoy te daré la oportunidad de traicionar a tu familia. Su Majestad, piense en el bien común. Andrés, traicionaste al país, mataste a leales, desafiaste la autoridad, destruiste la nación. Convictos de múltiples crímenes, condenados a muerte. ¡Llévenla también! Alejandro, aunque cometí muchos errores, todo fue por ti. Aunque no por nuestro pasado, piensa que hoy arriesgué mi vida. ¡Ayúdame! Cometiste tantos crímenes que la justicia no los perdonará. ¿Tienes la cara de pedirle perdón a don Alejandro? ¡Maldita! ¡Eres mi maldición! ¡Destruirás a la familia Ramírez! ¿No lo entiendes? No soy tu maldición. Es solo un plan de tu madre, para tu futuro. Ahora tu sangre hierve. El veneno se expande más rápido. Mejor toma la píldora. Quizás se alivie un poco. Déjame pensar. ¿Qué esconde, doctor? Nada, nada. María, estás siendo paranoica. No me siento segura. Es tu culpa. Anoche te lo expliqué. Fui al norte. Para negociar. Olvídalo. ¿Para qué hablar con hombres como ustedes? Envía a Lucía por la hierba de brisa. Hierba de brisa destruida. Si quieres salvar a Lucía,
En Ciudad del Canal nos vemos. Después de capturar a Águila, pensé en intentar capturar a otros espías del norte. No pensé que no importara la vida de Águila. Justo en este momento llega la hierba de brisa. Es mi culpa. Fui yo quien la envió por la hierba. Yo voy primero. Sigo a Lucía, para que se tranquilice. Carlos, lo que dijiste, estoy de acuerdo. Don Alejandro. Solo el norte tiene hierba de brisa. Si no se cura en 3 meses, don Alejandro morirá. Entonces iremos al norte y pediremos el antídoto. ¿Soñaste con qué? Estás tan feliz que lloras. La familia reunida, feliz y unida. Estoy contenta de que despiertes. ¿Qué quieres que te cocine? Quiero fideos con caldo de pescado. Perfecto. María. Los días contigo han sido lo mejor de mi vida. Gracias. Gracias. Deudas. Lo que sea. En esta vida, si no se aclara, no te escaparás. ¿Estás seguro de fingir la muerte? Estás a medio morir. Te matarás. Doña María, ¿qué haremos? Si la República depende de tu cuerpo débil, mejor que se acabe. Si me temen, debo aprovecharme al máximo. Si no hay forma de despertarme, que muera así. No hagas que María sufra 2 veces. Doctor Lázaro. Don Alejandro. Don Alejandro. 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 Trae las píldoras de jade y hemostáticas. María, no sirve. No sirve, María. Don Alejandro ya no tiene pulso. ¡No puede ser! ¡Él está muerto! María, es hora de despertar. Juguetona como una niña. Piensa en el camino que tienes que caminar sola. Ya despertaste. ¿Y don Alejandro? Ya lo encerramos en el salón principal. ¿Y mi suegra? El médico del príncipe la está atendiendo. Además, el príncipe dice que los del norte no creen que don Alejandro murió. Ellos. Su pesadilla comenzó en el canal y allí también terminará. Lo acompañaré. Quiero decir, el cuerpo de don Alejandro. Puede entregárselo al príncipe. Doctor, tengo que ir a buscar a Lucía.
¿Qué hiciste conmigo? Nada, solo un poco de veneno. Eres de una familia de guerreros. No puedo subestimar a nadie. ¡Para! Si su país busca guerra, la República está lista. ¿Por qué atormentar a una mujer inocente? Es la hermana de Alejandro. Cierra la boca. Haz que venga Alejandro. Lo espero. Alejandro está muerto. No puede venir. ¿Está muerto? Yo averiguaré. O lo veo vivo o su cadáver. En cuanto a ti, eres una ficha que se ofrece. No la rechazaré. ¿Por qué viniste a morir? No podía dejarte sola. La hierba de brisa se quemó. El antídoto solo está con Héctor. ¿Quieres decir que Alejandro está vivo? Somos. Seguramente saldremos vivos. Veremos a quienes queremos. La República está en caos. En todo este camino, cada día alguien nos detiene, para que no vayas a Ciudad del Canal. ¿Qué está pasando? Doctor. ¿Qué está pasando? El cuerpo de don Alejandro es diferente. Sí, sí. Además, don Alejandro no tenía pulso, sin temperatura, ni respiraba. Si está muerto, tendría lividez. ¿Por qué aparece y desaparece? ¿Será posible que don Alejandro está envenenado y eso causó los síntomas de muerte? ¡Mira! ¡Su ojo! ¿Tiene reacción? ¡Su mano! Con la cuerda cambia de color. ¿Será posible que aún esté vivo? Sí, don Alejandro está vivo. Ya lo sabía. Alejandro, por favor, sigue vivo. El general Torres es grandioso. Aunque muerto, sigue pensando en el bien común. Lo más admirable es su esposa. En medio de su dolor, sigue apoyando la causa del general. Sé que todos tienen resentimiento, pero debemos unirnos. No dejemos que murió en vano. Este viaje es por la paz en la frontera, por el futuro de la República, por la tranquilidad de las generaciones. ¡Empecemos el viaje! ¡Marcha! Perdóname. Don Alejandro, elogia a tu esposa. Te traje a Ciudad del Canal. Gracias a Dios, don Alejandro no se rindió, solo que la toxina es más activa. No puedo decir con certeza cuánto tiempo le queda. Alejandro. Lucía, ¿regresaste? ¿Y Carlos? Se quedó en el campamento de Héctor, buscando la hierba de brisa. Alejandro, ¿cómo te sientes? Estoy bien. Lucía, ¿Héctor sabe sobre la rebelión? Nuestra sospecha es correcta. Héctor no quiere atacarnos. Carlos dice que Héctor podría rebelarse. Parece que quiere hablar de cómo justificar su causa para ganar la guerra. Alejandro, Héctor dice que te verá mañana, en el cerro, para hablar de algo importante. ¿Dijo que solo don Alejandro debe ir? María, no. Don Alejandro, estás en estado inestable. Si te desmayas o pierdes la conciencia y Héctor no respeta la trenza, ¿y si te secuestra? No debe ser ella. Solo yo. Los demás alertarían a Héctor, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿No me reconoces, muchacho? El héroe de la nación. Ahora depende de una mujer. Si fuera tú, ya me habría suicidado. Mi mujer me protege. ¿Qué hay de vergonzoso? Héctor, esa es la diferencia entre nosotros. No pensé que con la pierna rota, tu lengua fuera más ágil. ¿Y qué? De todos modos te asusta atacar.
Me has decepcionado. Planeaste tanto tiempo, pero perdiste por tu cobardía. Un lobo que solo muerde nunca será un general temido. ¿No quieres rebelarte? ¿Tienes miedo de no tener causa? Fácil, te la doy. Recuerdo que el rey tiene una copa hecha de hueso humano. ¿Crees que sea de su padre? Matar a tu padre, usurpar el trono. Si no rebelas, ¿lo dejas vivir para sacrificarte? ¿Me cuentas esto? ¿Cuál es la condición? Quiero hierba de brisa. Sueña. A menos que me entregues 500.000 soldados. Es imposible. Mi ejército no servirá a tu causa. Si fuera tú, iría hacia el norte. Sería un perro que muerde y un hombre que asusta. Jack. ¿Crees que te mataré si te suministro comida y armas por 3 años? Si cortas el suministro, ¿qué hacemos? Por eso, aprovecha la oportunidad. Ahora somos compañeros de suerte. Enviemos a tus enemigos al infierno. ¿Qué dices? ¡Deal! ¡Detente! ¡Deja la hierba de brisa! ¿Qué le hiciste? Alejandro, oí que tu mujer es experta en hierbas. ¿Podrá curar su veneno? ¿Cómo te dejaste llegar así? Ahora Lucía se preocupará. Hierba de brisa. Don Alejandro, si estás cansado, descansa bien. No importa cuánto, te esperaré. Rápido. Me temo que no aguanta más. Carlos, Lucía, vayan a descansar. Yo y el doctor nos ocupamos. Esta noche es crucial. Aunque el mismísimo diablo venga, no se llevará a nadie. Una vez curemos a don Alejandro, ¿qué planeas hacer? Claro que me quedaré, esperando que tengan muchos niños. Pero no probamos la dosis de hierba de brisa. No es la primera vez. Con el rocío de Jade fue igual. Quizás yo hice que el doctor sea más arriesgado. Usémosla. No puede empeorar más de lo que está. ¿Crees que duerme mucho esta vez? Creo que en 5 días. Es el 5.º día. ¿Por qué mi hermano no da señales de despertar? No hay signos de despertar. Quizás está cansado. Debe descansar. Ah, sí. Don Alejandro me dijo que quería fideos de pescado. ¿Podemos prepararle un plato? Trataré de arreglarlo. De niña, mi hermano me pegaba. Ahora recuerdo con ternura. Si mi hermano me pegara otra vez. Apenas toque tu palma, lloras de a morir. Eso es pegar. ¡Se despertó! ¡Se despertó! María, no la escuches. Nunca pego a nadie. Claro. Lo sé. ¿Cómo dormiste? Nunca mejor. Por fin despertó. ¡Excelente! Ya eres un hombre y no cuidas tus heridas. El veneno se neutralizó. ¿Te duele algo? Tengo hambre. Quiero la sopa de pescado que haces. Mejor agrega un poco de fideos finos y espolvorea un poco de cebolla verde. No extraño que al despertar estuviera pensando en esto. ¡Está delicioso! Como mi comida. Cuéntame algo gracioso de don Alejandro de niño. O mejor cuéntame, algo gracioso de Carlos. Soy tu hermana. Debes consentirme. Deja pensar. Carlos lloraba mucho de niño. ¿Sabías que le tienen miedo a los insectos? Usabas insectos para molestarle. Basta, basta. Lucía,
¿Podemos olvidar esto? No se puede olvidar. Guárdalo en tu corazón. Bien, vámonos. Para que tu hermano no se ponga celoso. Vamos. Parece que tendré que limitar sus encuentros para que no se corrompan. Don Alejandro, me encantas tal como eres. El yo del futuro hará todo para que te guste.